Bien. Creo que vieron en la asignación que les hice la semana pasada que el tema iba con límites de funciones de varias variables y con derivadas parciales. ¿Me escuchan? Sí. Entonces, miren, las derivadas parciales tiene dos representaciones. Que son las dos presentaciones clásicas que tiene. En este caso, este es para representar la derivada parcial para X. Entonces, miren. Entonces puede estar la función, y mire, y el subíndice, acá, el subíndice X, lo que me dice es de que la función que voy a derivar es X. Y el resto lo que me dice es que la función que no tenga X es constante. Entonces, por ende, su derivada va a ser 0. También tenemos para representar la derivada de Y, miren. Y acá sería, entonces, miren que esto se parece como un 2. Ese símbolo parece como un 2, que representa también la derivada parcial. Sería acá, miren, con respecto a Y. Eso es y solo es una derivada, ¿va? ¿Sí? Entonces, si tengo acá, observe, la función f, y tiene como subíndice x, y después tiene como subíndice y, lo que esto significa es que primero voy a sacar la derivada parcial de x, y después voy a sacar la derivada parcial de y. Es decir, si quiero calcular a qué es igual esto, ¿sí? Entonces lo que me dice esto es lo siguiente, que primero voy a sacar esta derivada parcial. Como quien dice, este va a ser el primer paso. Y el segundo paso sería que al resultado que tengo de la derivada parcial de x, a este le saco la derivada ahora con respecto a y. Entonces voy a hacer un breve ejemplo de esto para que miremos. Denme un segundo. Para que miremos las cuestiones de las derivadas parciales. ¿Qué pasa si tengo esta función acá? Tengo una función f, ¿sí? Aquí lo que nos interesa es que esta función aquí va a tener por lo menos dos variables, ¿sí? F de x, y, miren, y tengo esta otra función. Tengo aquí 5x a la 2 más 3 más 3y cuadrado ¿sí? Más 8 x a la 3 y a la 2. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero sacar, como paso A, la derivada parcial para x? ¿Sí? Entonces, miren, la derivada parcial con respecto a x, miren, sería, derivo este primer término. ¿Sí? Si derivo 5x al cuadrado, me queda 10x. ¿Sí? Porque bajo el 2 lo multiplico por 5 y me queda 10x. Más.
¿Qué pasa si quiero derivar esta expresión? Estoy derivando con respecto a x. Entonces, como esto no tiene variable x, entonces su derivada es 0. ¿Sí? Esto, como solo tiene y, su derivada parcial es 0. Más, miren. Ahora derivo con respecto a x. ¿Sí? Entonces multiplico acá, bajo el exponente 3, me va a quedar aquí 8 por 3, que resulta 24. 8 por 3, 24. X a la 2 y y a la 2 solo lo copio. Ese no lo derivo. Entonces, esto es lo mismo que diga acá, como el 0 no suma ni resta, 10x más 24, x al cuadrado, y cuadrado. ¿Alguna pregunta? En este caso, el de Y, ¿por qué no lo Sí. Aquí lo que tiene variable y al derivarlo, eso es 0. Si usted ve, lo voy a remarcar acá. Esta expresión que tengo acá, miren. Esta expresión, toda la variable tiene y. Entonces, por eso al derivarlo, su derivada nos da acá 0. Miren la otra parte de acá. Mire ahora la otra parte que tengo acá. ¿Sí? 8x a la 3 y a la 2. Observen esta parte. ¿Sí? Notemos aquí con esta parte de acá. ¿Sí? Como este término tiene variable x y tiene variable y, entonces, ¿qué va a ocurrir? Solo voy a derivar lo que tiene x. Lo que tiene y, solo lo voy a bajar. ¿Sí? Entonces, acá multiplico, va. El exponente 3 baja, me queda 8 por 3, que es 24. A x le bajo el exponente 3 a exponente 2. Y a la 2, solo lo copio tal y como está acá arriba. Y a la 2 lo vine acá a anotar tal y como está. ¿Sí? Vamos, ahí lo anoté tal y como lo tengo. Ahí era su pregunta. Rodas. ¿Aclaro su duda? Bien. Entonces miremos ahora. Calculé esta derivada, pero ahora con respecto a y. ¿Sí? Si derivo esto ahora con respecto a y. Entonces me voy al primer término. Miren, para que se vea mejor, voy a anotar la función primero y después le saco la derivada. Voy a anotar la función para que se logre ver mejor esto. Tengo que f es igual a 5x al cuadrado más 3y cuadrado más 8 x a la 3 y a la 2, ¿sí? Y solo estoy anotando la función. Entonces, ahora voy a derivar esto con respecto a y. Miren. Si derivo esto con respecto a y. Entonces me queda, como este término no tiene variable y, entonces su derivada es 0. Más. Derivo este otro término de acá, miren. 3y cuadrado, entonces si lo derivo me queda 6y. Más, derivo ahora el tercer término, miren, me queda. Voy a derivar lo que tiene lleva, entonces solo analizo la variable y. Aquí me va a quedar 2 por 8, que me queda 16. X a la 3. Y y queda con exponente 1. O simplemente y. ¿Sí? Entonces esto es lo mismo que diga que la derivada parcial
de y es igual a 6y más 16 x a la 3y. Aquí quedaría la respuesta. ¿Alguna pregunta? No, Bien. Entonces, ahí tenemos esto con derivadas parciales con respecto a x y derivadas también con respecto a y. Entonces, miren. También podemos tener funciones de 3 variables. ¿Sí? Miren, aquí significa que voy a tener una función de 3 variables. Miren esta función que voy a tener acá. Seno de x, y, z. ¿Sí? Más e a la xy. ¿Sí? Entonces, en la primera parte acá, vamos a calcular la derivada con respecto a x. Miren, derivada parcial con respecto a x. ¿Qué me quedaría? Coseno de YZ. Correcto. Entonces, derivo primero la parte externa, miren. Muy bien, lo que dijo el compañero. Primero derivo seno, miren. La derivada, ¿sí? Derivo seno. La derivada del seno es coseno. Entonces, acá me queda coseno. ¿Sí? Coseno de x, y, z. ¿Sí? Como quien dice, aquí estoy aplicando el teorema de la regla de la cadena. ¿Sí? Que estoy derivando primero la función externa. Ahora voy a derivar la función interna, que es x, y, z. ¿Qué pasa si derivo x, y, z? Sí, entonces solo derivo x. ¿Cuál es la derivada de x? 1. 1. Se me va a quedar aquí 1, 1, y, z. ¿Sí? Más. Ahora derivo la función e a la xy. ¿Sí? Si derivo e a la xy, me queda e a la xy. ¿Sí? Porque la derivada de e a la u es e a la u. Por la derivada ahora de la parte interna. ¿Sí? La derivada de xy es 1y. ¿Sí? Porque estoy derivando simplemente lo que tiene x. Entonces me queda acá que esta derivada parcial, como el orden de los factores no altera el producto, lo puedo anotar entonces como, miren, coseno, lo escribo esto en orden, me quedaría acá YZ o 1YZ, que lo diga, YZ, coseno de XY, coseno de XYZ, ¿sí? Coseno de XYZ, más, en lugar de decir 1Y, solo puedo escribir Y
e a la xy. ¿Alguna pregunta? En la segunda parte, donde está la E, ¿verdad? Que utilizó la regla de la cadena. Sí, eso fue. Porque miren, es que si tengo así, miren, si yo tengo una función y, acá lo voy a hacer así, y igual a e a la u, y yo derivo e a la u, entonces me queda que la derivada de e a la u es e a la u, es decir, es ella misma por la derivada de lo que tenga en el exponente. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que hice aquí, miren. Primero derivé e a la xy, que me queda e a la xy, y luego, por último, derivé este exponente, xy. ¿Sí? ¿Aclaro su duda, Carlos? Sí. Bien. Entonces, esto es con las derivadas parciales. Entonces, miremos ahora. Voy a tratar de sacar ahora esta derivada con respecto a z. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual la derivada parcial con respecto a z? Entonces, si saco la derivada parcial con respecto a z, miren, hago lo mismo. Entonces, derivo seno, va. Arriba, derivo seno. La derivada del seno me queda coseno. Coseno de xyz. Coseno de xyz. Ahora derivo la parte interna. ¿Sí? Si derivo la parte interna, ¿qué me resulta? Si derivo esta parte interna con respecto a z, ¿qué resultado obtengo? Bueno, XY. Me queda xy y la derivada de z es 1, ¿sí? Más derivo esta otra función, miren. Si derivo esta función, como no tiene variable z, su derivada es 0. ¿Sí? Noten. Acá, derivada de esto. ¿Sí? Derivada. Entonces, como es derivada con respecto a z y solo tiene variable xy, entonces su derivada es 0. Entonces me quedaría acá simplemente como respuesta, si lo anoto en otro orden, xy coseno de xyz. ¿Sí? ¿Una pregunta? Bien, entonces seguimos. Licenciado. Le escucho, Astrid. Entonces, en pocas palabras, todo lo que no lleve z se considera una constante. Por Así decir, es. No es un decir, así está. Ya he dicho las palabras indicadas. Si no tiene la variable la cual yo estoy derivando, ese término es una constante. ¿Sí? Bien. Entonces, miremos un ejemplo más. F igual a logaritmo natural
de X más logaritmo natural de X más Y. ¿Sí? Más tangente de Y. ¿Sí? Entonces miren acá, si quiero sacar la derivada parcial puedo representarlo también de esta forma. Derivada parcial de F derivada parcial de F con respecto a X. Derivo, ¿ah? ¿Sí? Término a término. Ahora cambia. La derivada del logaritmo natural de X. ¿Sí? Ya sabemos que la derivada del logaritmo natural de X es 1 entre X. ¿Sí? Aquí no ocupo aplicar regla de la cadena, porque solo tengo logaritmo natural de X. Es decir, está la variable con coeficiente 1 y exponente 1. Más. ¿Sí? Derivo esto ahora, miren. Noten que acá tengo la función logaritmo natural y tengo también una función interna. Eso significa que voy a derivar las dos. Entonces la derivada del logaritmo natural de X más Y me queda 1 entre X más Y. ¿Sí? Por la derivada interna. ¿Sí? ¿Cuál sería la derivada interna aquí en este caso? Y derivo la parte interna que me queda. Uno más Y. Vamos a ver como Y. Recordemos que Y es una constante. La derivada de Y en este caso es 0. ¿Sí? Más si derivo esto, la derivada de tangente de Y, como no tiene variable X, su derivada es 0. Entonces, esto me queda decir igual a 1 entre X más 1 entre 1 entre X más Y. ¿Sí? Porque 1 más 0 es 1. ¿Sí? 1 más 0 es 1. Y luego se me queda igual a decir 1 entre X, ¿sí? Más 1 por 1, me queda 1 entre X más Y. Y ya está derivado. ¿Alguna pregunta? Bien, seguimos. Ahora voy a hablar con derivadas de segundo orden o tercer orden. Miren, tengo esta función f. Miren acá. Seno de x más seno de y
más e a la X e a la Y. E a la X e a la Y. Miren acá. Voy a sacar la derivada parcial de esto con respecto a X. Si derivo esto con respecto a X, la derivada del seno de X me queda coseno de X. ¿Qué pasa con el segundo término? Ya derivé este término, ahora derivo este otro término. Igual a 0. Esto me quedaría 0. Más, si derivo otra de acá, solo me fijo en la parte que tiene X. E a la X. Y como está multiplicando, entonces derivo E a la X. La derivada de E a la X es E a la X. ¿Sí? Y E a la Y, como está multiplicando, solo lo bajo. Entonces acá me queda que la derivada parcial de esto, miren, es igual a decir coseno de X coseno de X más, es más, aquí esto lo puedo escribir como E a la X, E a la Y. Ya van a ver que después eso lo podemos anotar de otra forma. Ya saqué ahí la primera derivada parcial. Ahora voy a sacar acá la de esta derivada con respecto a Y. Observen, si derivo esto con respecto a Y, me va a quedar 0. ¿Sí? La derivada de seno de Y es coseno de Y. ¿Sí? Y si derivo E a la X por E a la Y, me queda E a la X, que solo lo copio. ¿Sí? E a la X solo lo copio y derivo ahora E a la Y. Si derivo E a la Y, la derivada de E a la Y es E a la Y. Entonces me queda aquí que la derivada parcial con respecto a Y es igual a coseno de Y, coseno de Y, coseno de Y más a la X e a la Y. ¿Se acuerdan de las propiedades de los exponentes? Que las propiedades de los exponentes me decían que si las bases son iguales, ¿qué hacía? Se copia la base y ¿qué más? Se suman los exponentes. ¿Correcto? Se suman los exponentes. Entonces, esto lo puedo reescribir como E a la X más Y. Y así solo tengo una sola base. Lo mismo puedo hacer con la derivada parcial de Y. Tenerlo esto como un solo término. Una sola base. De Y. Coseno de Y más E a la X más Y. Ahora aquí vamos a aplicar otro concepto. Vamos a sacar lo que es la segunda derivada. ¿Sí? Entonces, miren, ya tenía la derivada con respecto a X. Observen acá. Entonces, ahora voy a derivar esto con respecto a Y. Venga. Ahora derivando con respecto a Y, que es lo que tengo en negro. ¿Sí? Si derivo coseno de X, miren,
Si derivo coseno de X con respecto a Y, esta derivada es 0. Ahora, si derivo a la Y con respecto a Y, me queda E a la X más Y por la derivada interna, ¿sí? O por la derivada del exponente, en este caso sería. Entonces me queda que la derivada de esto con respecto a Y me quedaría 0 más 1. ¿Sí? Que es lo mismo que diga que la derivada parcial de primero con respecto a X y después con respecto a Y es igual a E a la X más Y. ¿Sí? Y 0 más 1 es 1, ¿va? Entonces aquí me quedaría 1. ¿Por qué 0 más 1, Lico? 0, porque si derivo el exponente, mira, si estoy derivando el exponente con respecto a Y, entonces si derivo X con respecto a Y, esa derivada es 0. Y si derivo Y, la derivada es 1. ¿Estamos claros ahí? Voy a hacer acá en amarillo. Observe que voy a este exponente que tengo acá. ¿Sí? Lo voy a derivar con respecto a Y. Entonces, si la derivo con respecto a Y, entonces la derivada de X es 0, porque no tiene variable Y. Y la derivada de Y es 1. Por eso queda ahí 0 más 1. ¿Sí? Acá voy a hacer algo similar. Miren acá. Ahora voy a derivar esto con respecto a X. ¿Sí? Entonces acá me queda, si derivo esto con respecto a X, entonces esta derivada, como no tiene variable X, su derivada es 0. ¿Sí? Más. Ahora derivo E a la X más Y. E a la X más Y. Y la derivada de E a la X más Y es E a la X más Y. Miren que voy a hacer algo aquí, algo diferente acá. Por. ¿Sí? Por. ¿Sí? Significa que voy a sacar la derivada parcial, ¿sí? Es decir, derivada con respecto a X. ¿Sí? Derivada con respecto a X de X más Y. ¿Sí? Derivada con respecto a X de X más Y. Entonces me queda aquí que f de yx, miren, f de yx es igual 0, no lo escribo, va, porque se no suma ni resta. Entonces me va a quedar aquí e a la x más y. Entonces, si derivo ahora eso con respecto a x, esta parte que tengo acá, la voy a derivar respecto a x. Si derivo eso con respecto a x, me queda entonces por, si derivo eso x con respecto a x, la derivada es 1 más, como la otra variable y no es x, su derivada es 0. Entonces me queda acá que f, la derivada, primero con respecto a x, y después, perdón, primero con respecto a y después con respecto a x es igual a e a la x más y. 1 más 0 es 1, por e a la x más y queda e a la x más y. ¿Alguna pregunta? Bien, noten algo.
que las derivadas son iguales. Noten las dos respuestas. ¿Cuál es aquella propiedad que conocemos de los números? ¿Qué dicen los números para la multiplicación? ¿El orden de qué? Hay una propiedad que sabemos con los números, que dice que el orden de factores, el orden de los factores no altera el producto. ¿Sí? Entonces les cuento acá. Esa propiedad la podemos generalizar. El orden de la derivada no altera su respuesta. Observen que no importa en qué orden derive, si primero X y después Y, o primero Y y después X, la derivada es la misma. Entonces vamos a hacer un último ejercicio respecto a estas derivadas. Miren, secante de X más secante de Y. ¿Qué pasa si quiero derivar esto con respecto a X? ¿Cuál es la derivada de secante? La derivada de secante es secante de X, tangente de X. Esta es la derivada de secante. Más si derivo secante con respecto a X me queda 0. Entonces tendría acá que la derivada parcial con respecto a X es igual a secante de X, tangente de X. Bien. Ya tenemos ahí. ¿Sí? ¿Qué sucede si les digo calculemos la segunda derivada, pero ahora no con respecto a Y, sino con respecto a X? Si yo quiero derivar respecto a X, observen qué operación matemática tengo ahí con las funciones. Secante de X, tangente de X. Tengo dos términos, ¿sí? Tengo dos términos que tienen variable X y están multiplicando. Entonces, aquí voy a aplicar lo que todos conocemos como la regla del producto. Aplico la regla del producto. ¿Qué me dice la regla del producto? Que le voy a sacar derivada. ¿A quién? A secante de X. A secante de X le voy a sacar su derivada. A este le voy a sacar derivada respecto a X. ¿Sí? Copio tangente de X. Tangente de X. Más copio secante de X
Y ahora digo que le voy a sacar derivada a tangente de X. Entonces, ahora sí, derivo. ¿Cuál es la derivada de secante de X? Si derivo secante me queda secante de X tangente de X. ¿Sí? La derivada, ¿no? Lo que tengo en rojo es lo que he derivado. Tangente de X que tengo arriba, solo lo anoto, ¿no? Tangente de X. Más secante de X. Ahora derivo tangente de X. ¿Qué pasa si derivo tangente de X? ¿Cuál es la derivada de tangente de X? ¿Ya se les olvidó la derivada de tangente? Secante al cuadrado. Correcto. Esa derivada es secante al cuadrado. Queda acá. Secante al cuadrado de X. Entonces, resolvemos acá. Esto es lo mismo que diga secante de X. Secante de X. Tangente por tangente me queda tangente al cuadrado de X más. ¿Sí? Y acá resulta secante a la 3 de X. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Lee, creo que puede repetir, pero ahí cuando empieza con tangente en la segunda parte. Lo que tengo subrayado. No, donde saca la derivada, aquí donde está en X, secante de X, donde está derivando, pero en tangente de X, para tangente de X. Ahí, Aquí. esa parte, la segunda parte de abajo, sí, que no la escuché La bien. derivada de tangente de X es secante al cuadrado de X. ¿Qué fue lo que dice ahí? Derivada de tangente de X es secante al cuadrado de X. Y ahí es donde sale ese resultado de secante cuadrado de X. ¿Aclaro su duda? Sí, gracias. Bien. Bien. Ahora me van a trabajar ustedes. Calcular uno. Miren acá, aquí lo que me está diciendo es derivada parcial de X, derivada parcial de Y,
F es igual a tangente de X más tangente de Y. Dos, siempre la derivada parcial de X derivada parcial de Y si F es igual logaritmo natural de X más logaritmo natural de X al cuadrado más Y cuadrado. ¿Ves? F de XY, es decir, la derivada parcial de primero con respecto a X, después con respecto a Y. Si F es igual a X a la 3 más Y a la 3 más 5 X a la 3 Y a la 2. Dame un segundo. ¿Está la presidenta ahí? Sí, Lick, buenas tardes. Buenas tardes. Miren, vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Les voy a dar un receso. Vamos a tener un receso de unos... voy a dar un receso que tenga igual. Ahora, si derivo esto con respecto a Y, voy a derivar ahora esto con respecto a Y. Miren. Con respecto a Y, acá me queda 0. Estoy derivando con respecto a Y, la derivada de 0 es 0, más 15 por 2 me queda 30, ¿sí? El X al cuadrado lo mantengo y solo me queda acá Y, porque el exponente 2 que tenía Y pasó a multiplicar a 15 y por eso quedó 30. Entonces, la derivada parcial de esto, la segunda derivada parcial de esto nos queda que es 30x al cuadrado Y. Licenciado. ¿Sí? Sí. Dígame, le escucho. Cuando lo hacemos con respecto a Y, ahí tiene un valor que Y a la 3, ese no se deriva y quedaría 3Y cuadrado en vez de 0. No, es que aquí es 3x al cuadrado. Bien. 3x al cuadrado.
Si derivo 3x al cuadrado con respecto a y, esa derivada es 0, que es el 0 que tengo acá abajo. Lick, cuando yo derivé para y, pues, lo hice con la función original. Tenía que hacerlo con el resultado del primer inciso. Sí, porque aquí es segunda derivada. Porque mire, me dice que primero, observe que estoy pidiendo acá. Acá donde está el ejercicio 3. Dice que hay que sacar primero la derivada con respecto a x, por eso primero está aquí subíndice x y después subíndice y. Ok, está bien. ¿Sí? En el caso ahí, cuando usted pidió f de x, ¿Sí? y yo pensé que íbamos a derivar el mismo resultado, como se podía seguir derivando el resultado de f de x. Sí, aquí solo hemos hecho la primera parte. Ah, bueno. Esta es la primera parte, va. F de x, y, que queda, está respuesta 30x al cuadrado. Y ya tenemos que, miren, que f de x, y nos dio igual a 30x al cuadrado y. Esa es la primera parte que tenemos. Ahora tenemos la segunda parte. En la segunda parte pedía f de xx. ¿Cuánto le dio la segunda derivada con respecto a x? ¿6x más 30x al cuadrado y me dio? Ustedes notan. Aquí sí, eso es. Observen en la parte que tengo acá, como ya tenemos la primera derivada con respecto a x, aquí estoy borrando lo demás que tengo. Pues tenemos acá la segunda derivada, miren, segunda derivada con respecto a x nos queda entonces acá 6x, fíjate, más, ahora derivo ahora esto con respecto a x, nos queda 30 y cuadrado. Eso fue lo que le digo, caballero. Sí, Lick. Aquí tenemos que esto es 6x más 30. 30xy cuadrado. Ahora, el tercer resultado. La derivada con respecto a y. ¿Sí? ¿Cuánto les quedó? López Romero, ya se conectó de nuevo. Vamos a ver si está López Romero. Daniela Alexandra. No está. Bien, entonces, ¿alguien más? Que me diga ahí, voluntariamente. Teníamos que sacarlo con respecto a y, ¿verdad? Sí, f así de es. y. Me dio 6y más 10x elevado a la 3.
6y Más 10x elevado a la 3. más 10x elevado a la 3. Bien, así es. Entonces, ya vieron cómo podemos calcular entonces las derivadas. ¿Sí? Ahora recordemos algo con las. Ahora vamos a hablar entonces de lo que es integración múltiple. ¿Sí? Al hablar de integración múltiple, lo que significa que vamos a hablar ahora entonces de lo que son integrales dobles, integrales triples, y así. Significa que vamos a tener integrales de más de una variable. Miremos acá. Ya todos conocen esto. ¿Qué hacíamos después de resolver un integral? Aquí es f minúscula, la integral de f minúscula es f mayúscula de x. Más c. Ustedes ven, al final terminábamos agregándole una constante de integración. ¿Sí? Esta constante. Ahora lo que vamos a hacer es agregar, ya no va a ser una constante de integración, sino va a ser una función de la otra variable, porque la otra variable es la que toma el papel de la constante. Es decir, ahorita vamos a ver integrales como esta. Miren. Una integral doble. Entonces voy a tener una función de dos variables, es decir, voy a tener una función de variable x y voy a también a tener una función en la cual tiene variable y. Entonces miren acá, ¿qué me dice esto? Integral doble de f de x, diferencial de x, diferencial de y. Voy a hacer exactamente el mismo procedimiento. Solo que voy a tratar de hacer, miren lo que voy a encerrar acá en rojo. Si ustedes notan, lo que tengo encerrado es una integral sencilla de las cuales ya conozco. ¿Sí? Eso significa que voy a resolver primero esa integral y luego el resultado de esa integral lo vuelvo a integrar, pero respecto a la otra variable. También podemos tener una integral triple. Eso no es problema. ¿Sí? Pero si tengo una integral triple, significa que tengo una función de 3 variables. La integral me va a decir cuántas variables tiene la función. Miren, aquí tendría diferencial de x, no importa lo demás, diferencial de y, diferencial de z. Y ya sabemos que el orden de los integrandos no altera la respuesta. Entonces, eso es lo que vamos a resolver. Entonces, miremos un ejemplo ya en concreto. ¿Sí? Si yo tengo este integral. Tengo este integral doble de 12 a la 3, miren, y a la 2. Diferencial de x. Diferencial de y. ¿Quién voy a integrar primero aquí? Con respecto a X. Vamos a integrar primero con respecto a x. Es decir, voy a resolver esta integral. Esta que tengo encerrada acá. ¿Sí?
Entonces escribo acá que esto es igual a decir entonces a la integral. Es decir, si integro eso con respecto a x, me queda entonces acá 12 x a la 4, miren. 12 x a la 4 entre 4. ¿Sí? 12 x a la 4 entre 4. Y a la 2 solo lo anoto. Y a la 2 diferencial de y. ¿Sí? Más, ¿sí? Ahora, como si ustedes ven, integré esto con respecto a x, entonces la constante de integración va a ser una función, ¿sí? Que le voy a aclarar aquí, una función que va a depender de la variable y. ¿Sí? Es decir, con respecto a la otra variable. Entonces simplifico esto acá. Me doy cuenta que esto lo puedo reescribir como 2 entre 4, que me queda 3 x a la 4, miren, 3x a la 4, y a la 2, diferencial de y. La función que depende de y. Ahora integro esto. Desintegramos esta función acá, que me resulta. Voy a integrar esto con respecto a y. Entonces me va a quedar acá, miren, 3x a la 4. ¿Qué pasa si integro y a la 2? Si integro y a la 2, me queda y a la 3 entre 3. Más una función, ¿sí? En este caso, a esta función en este caso va a ser una función que va a depender de x, ¿sí? Más otra función que va a depender de y. Observen que este solo lo estoy bajando. Entonces me doy cuenta que puedo cancelar estos 3 acá y solo me queda como respuesta, miren, x a la 4, x a la 4, y a la 3, más una función de x más una función de y. Es decir, acá, miren, al resolver una integral doble, el integral doble siempre va a quedar más una función de la variable x más una función de la variable y. Eso va a ser lo diferente en estas integrales, que ya no va a haber una constante de integración, sino que lo que va a haber va a ser una función de x y una función de y. ¿Alguna pregunta? Y ya cuando empieza a integrar con respecto a y, ya desaparece el signo de integrando, ¿verdad? Correcto. Sí. Desde el momento que ya la resuelvo, desaparece el integral. Ahí no hace falta sumar la constante. Aquí están. Las constantes de integración son estas funciones. ¿Sí? Ok. Es lo que les explicaba, que al final siempre va a ir más una función de x más una función que es estrictamente de y. Siempre va a ir así, Lick. Sí. ¿Se acuerda que en las integrales tradicionales que nosotros conocemos siempre iba esto al final, más c? En todas siempre iba más c. Ahora ya no va a ir más c, sino que va a ir más una función de x más una función de y. Eso es lo diferente. De ahí es exactamente lo mismo de lo que ustedes ya pueden resolver. Miremos un ejemplo. Miren acá, la integral doble
3,5 no le dije. Seno de X, Ya se lleva. Vaya. seno de X, ¿No? diferencial de Y, diferencial de X. ¿Sí? Miren aquí quién voy a integrar primero. Con respecto a Y. Primero vamos a integrar esto a Y. ¿Sí? ¿Qué significa? Miren, por eso aquí lo voy a encerrar esto. Como diciendo que esto es lo que va a cambiar. Lo demás se va a mantener. Entonces, miren, que se mantiene. Entonces, se mantiene la integral. Ahora digo, si integro seno de X con respecto a Y. ¿Sí? Entonces, ese seno de X se mantiene porque no tiene variable Y. Entonces, me queda seno de X, ¿sí? Y entonces, al integrar esto con respecto a Y, significa que solo voy a agregar la variable Y. ¿Sí? Me queda acá diferencial de X. Esto acá lo voy a colocar entre paréntesis para que miremos que seno de X es que está multiplicando a Y. ¿Sí? Para que no vayamos a pensar que es seno de XY. Bien, ahora resuelvo este integral. Ahora integro esto con respecto a X. ¿Sí? Si integro esto con respecto a X, ¿qué me queda? ¿Cuál es la integral de seno de X? Integral de seno de X. Nos queda negativo coseno. ¿Okay? Nos queda negativo coseno de X. Y Y solo lo copio. Entonces, esto es igual a decir entonces negativo Y coseno de X. Observen que acá, hasta acá en el final, le voy a escribir lo que es la constante de integración, que en este caso es una función de X más una función de Y. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Lick, en este caso, como el negativo estaba entre paréntesis, ¿por qué afecta a la Y? No, como es una multiplicación. Lo que hice fue colocarlos en otro orden. Ya. Sí, ya entendí. Si ustedes ven, es exactamente el mismo procedimiento que hemos venido haciendo. No cambia absolutamente en nada. Es el mismo procedimiento. Solo que hay que tener cuidado de que con respecto a qué variable estoy integrando. Miremos ahora. Tenemos este integral doble. A la X coseno de Y. Miren, diferencial de Y, diferencial de X. Entonces, integro primero esto con respecto a Y. ¿Sí? Es decir, resuelvo esta integral primero con respecto a Y.
Entonces me queda acá abajo, miren, me queda entonces la integral. Entonces el integral que estoy resolviendo e a la x, solo lo copio, ¿sí? Porque este e a la x no tiene variable y. Entonces integro coseno. ¿Cuál es la integral de coseno? Cero. La integral de coseno es seno. Seno de y diferencial de x. ¿Sí? Ahora, esta integral, hago el mismo procedimiento, pero integro esto ahora con respecto a x. Significa que lo que tiene y lo debo de copiar tal y como lo tengo. ¿Sí? Porque estoy integrando con respecto a x, todo lo que tiene y se mantiene. Entonces digo, ¿cuál es la integral de e a la x? La integral de e a la x es e a la x. Y seno de y solo lo copio. Seno de y. Entonces acá le agrego, como les decía, más una función que va a depender de x, más otra función que va a depender de y. Recordemos que siempre tenemos que agregarles estas funciones, hacen el papel de la constante de integración. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, no hay. Recordemos ahora lo que hacíamos con las integral definida. ¿Cómo hacíamos con integral definida? Solo es para recordar. Esto es para recordar. ¿Cómo hacíamos si teníamos esta integral? Integral de 2 a 4 de x al cuadrado diferencial de x. ¿Cómo resolvíamos esta integral? Voy a poner otro número acá para no tener fracciones. De 9x al cuadrado. ¿Cómo resolvíamos esto? Integraba lo que está. Ahí sería 9x al cuadrado. 9x a la 3. Sí, se integraría aparte. ¿Sí? Integrábamos aquí y decíamos 9x a la 3 sobre 3. Entre 3 va. Y después decíamos que le íbamos a sustituir ¿quién? El valor de x por 4 y el valor de x por 2. ¿Sí? Entonces luego veníamos y decíamos 9 por 4 elevado a la 3, ¿sí? Entre 3, es decir, estoy sustituyendo el valor de x por 4, menos, y hacíamos la sustitución del valor de x también por 2. ¿Se acuerdan de ese paso? Sí. Bien. Entonces, hacemos lo mismo.
queda entre 3. Es decir, sustituíamos el valor de X tanto por el valor de 4 y el valor de 2. ¿Sí? Y acá nos quedaba esto, que era 9 entre 3, nos queda 3, para 4 a la 3 nos queda 4 por 4, 16, por 4, 64, 64 por 3, ¿no? Queda 192. ¿Sí? Hacemos 9 entre 3